Hola amigos, ¿cómo están? Espero que tengamos todos una buena semana. Vamos a continuar. Hablamos de alejarnos de escuchar cosas prohibidas, inútiles. Vamos a continuar con este tema. Dice el Hafez Haim, Alken, Inmakir Anashim Sheem Baalei Letzanot. Entonces, si conocemos personas que no son serias, que la pasan todo el tiempo haciendo bromas de mal gusto a la gente, o burlándose de la gente, o me sacó la sonada, o que estas personas pasan el tiempo hablando de la sonada. Y el saber meod, milicanes, de jaburatán, afilu inloy y a la enclan, tenemos que cuidarnos de no juntarnos con estas personas, aunque no hablemos, aunque no entremos en la conversación, aunque nos quedemos escuchando, aunque no apoyemos las cosas que dicen, o no hablemos con ellos, y no nos mostremos, no demostremos aprobar lo que ellos hacen. Pen y anesh vestibatán. ¿Por qué? Porque el peligro está en que estemos castigados con ellos. Al ser ellos castigados, nosotros estamos al lado de ellos y entramos en la misma bolsa. Como Shekatabnu Kama Peamim, Beshem Hassal, como escribimos varias veces en nombre de los Hajamim, en nombre de los sabios. Ulefi Mashe Anu Roim Ayom, lo conocemos a Rabim, Shenifrat Isul Rashonara de Meod. Dice el Hafez Haim, y de acuerdo a lo que nosotros vemos hoy, Hafez Haim habla hace 100 años, vemos hoy, desgraciadamente, que la Shonara se propagó por todos lados. Hace 100 años se propagó, hoy está en todas partes. Si hace 100 años había mucho la Shonara, hoy no podemos decir lo que hay. Raúl Lekol, Mishe Noga, Irata Shem Belibó, Shelo Leishe, Bejaburat Anashim, Inlo Shemakiran, Sheem Nisarim, Midebarim Asurim. Entonces, el cuidado que tenemos que tener es mayor. De toda persona que piense o que crea tener Yad Shamayim, toda persona que piense que quiere conducirse en el camino del Borolán, que su corazón teme al Borolán, entonces que no se siente con gente si no está seguro, si no los conoce y no sabe que estas personas se cuidan en la forma de hablar. Que Moshe Azú, Anshi Yerushalayim, como hizo la gente de Yerushalayim, y está escrito en el Tratado de Sanedrín, que al pir rov matzui meod, sheal yede akibus baim la shonara urrejilut, o sheal diburim asurim. Dice porque la gente de Jerusalén cuidaba de no juntarse con gente que no sabía la forma de hablar que tenía. ¿Por qué? Porque en la mayoría ellos encontraban que al juntarse con otra gente, enseguida aparecía la sonada, y otras cosas prohibidas de hablar y de escuchar. Y en verdad, dice el Hafez Haim, y yo lo Led Nabon, el que tiene un buen corazón, un corazón inteligente que piensa, Paris Libroach, Mejabulat Anashim, Balet Kranot, que Broach Minanesh. Dice, el que tiene un corazón inteligente tiene que separarse de la gente que se la pasa reunida hablando tonterías, como el que se escapa del fuego. De Lama Lole Canes, de Hakila, de Jaburat Anashim, She Itchayev, Aharkach, Leo Fijan, Al Diburim Asurim. Dice, ¿por qué no entrar directo? Yo voy
y me meto dentro de la gente que está hablando cosas prohibidas y voy a reprocharlos y voy a corregirlos. De Mishmale libre, le diré, la noitam, gan u yanesh. Dice, ¿por qué? Porque si él escucha sus palabras y no les contesta, no les habla, también va a ser castigado. Como se tú, de Shalet Teshuvah, de mamar, Kuf Sadik Sain. Dice, porque él también va a ser castigado si él los escucha, aunque no les conteste. ¿Por qué? Porque ya está escrito en el Shalet Teshuvah, en el libro de Rabino Yonah, está escrito en el tratado, en el apartado 197 de Seleshon, y aquí está escrito: Ish asher ishma et dibre bene adam medaberim lashon hara. Dice, la persona que escucha que otra gente está hablando lashon hara, o ki ishma kol pe dober nibla, o el que escucha cualquier boca que está hablando tonterías, o yoshev besot mesahakim Bosé Torah umitzvot, o que está entre gente que hace cargadas, desprecia a la Torah y a los preceptos. Veyodea aquí en Sarbanim, Besalonim, y él los conoce, se sabe que son así. Vein Yohihan,